Capítulo 7. Sheikh y Derviche, la guía espiritual en el sufismo. Como dijo el Sheikh Rumi, quien quiera que viaje sin un guía, tardará 200 años para un viaje de 2 días. Algunos cientos de años atrás, un joven se convirtió en discípulo de un sheikh y le fue asignada la tarea de limpiar las letrinas. Al oír esto, su madre, una médica adinerada, le pidió al sheikh que le diera otra tarea y le envió al sheikh 12 esclavos etíopes para realizar las limpiezas que fueran necesarias. El sheikh le contestó: «Usted es médica. Si su hijo tuviera una inflamación en la vesícula, ¿haría bien en darle la medicina a un esclavo etíope en lugar de dársela a él?». Las prácticas del sufismo son medicinas y el sheikh es el médico. Todos estamos espiritualmente enfermos al punto de que nadie está viviendo a la altura de su máximo potencial, ni como derviche ni como ser humano. Ser un verdadero ser humano consiste en recordar a Dios en toda circunstancia y servir a su creación como representante de Dios. La mayoría de nosotros estamos muy lejos de ese ideal. La raíz de nuestra enfermedad es nuestra separación de la realidad, es decir, de Dios. Según la medicina china, nos enfermamos cuando estamos desequilibrados. El tratamiento médico está diseñado para recuperar el equilibrio, de manera que las facultades curativas naturales del cuerpo nos permitan recobrar la salud. Análogamente, las prácticas del sufismo están diseñadas para llevarnos de regreso a una espiritualidad saludable y balanceada, en la cual nuestra sabiduría interior y nuestra naturaleza espiritual puedan afirmarse y defenderse a sí mismas naturalmente. Frente a una enfermedad física, sería muy tonto tratar de diagnosticarse uno mismo o correr de doctor en doctor siguiendo el tratamiento indicado por un médico junto al prescripto por otro. Esa es la razón por la cual cada derviche tiene un solo sheikh. La relación entre el sheikh y el derviche. Un viejo dicho sufí dice que es fácil ser sheikh, pero es difícil ser derviche. Había una vez 2 santos sufíes que estaban sentados tomando el té, cuando alguien llegó corriendo para anunciar que el sheikh que el primero de esos santos había enviado a la India había fallecido. ¿Podría por favor enviar otro sheikh?, dijo el mensajero. Entonces, el primer santo se volvió hacia su compañero y le dijo: «Qué bueno que solo pidieron otro sheikh. Si hubieran pedido un derviche, tendríamos que ir tú o yo». Ser un verdadero derviche implica estar en el umbral de la divinidad, seguir el camino del sufismo de manera plena y con absoluta sinceridad, y manifestar los ideales del sufismo con el ejemplo de una vida acorde a estos. Muy pocas personas alcanzan este nivel. Algunos derviches se vuelven maestros o sheikhs, así como algunos estudiantes universitarios finalmente se convierten en profesores. Como maestros, los sheikhs transmiten lo que han aprendido. Como guías espirituales, deben estar atentos e informados sobre sus derviches y tener la habilidad para dar la guía correcta en el momento adecuado. Para ser un guía eficiente, el sheikh debe conocer el territorio que el derviche está explorando. El sheikh, que ha experimentado los obstáculos y las tribulaciones del camino, tiene conocimiento de primera mano para poder guiar a sus derviches a través de las pruebas. Así como un buen entrenador puede conducir a un atleta a niveles de desempeño que están más allá de las capacidades del propio entrenador, un sheikh puede conducir a sus discípulos más allá de su propio nivel espiritual. Un sheikh es como la batería de un automóvil que puede almacenar una carga.
Al principio, el derviche consigue cargarse, inspirado por la ceremonia de remembranza y por estar en presencia de su sheikh. Pero esa carga suele disiparse muy rápidamente. Con el tiempo, el derviche aprende a mantener su carga durante periodos más largos. Quienes pueden mantener una fuerte carga desarrollan también la capacidad de recargar a otras personas y eventualmente se convierten en sheikhs. En este camino espiritual, nuestro activo principal es el amor, amor al sheikh y amor a Dios. El sufismo es el camino de la apertura del corazón y de la profundización de nuestra capacidad para el amor, que es el camino más rápido para crecer espiritualmente. También es extremadamente importante desarrollar la sinceridad, la ausencia de testarudez y egoísmo y la obediencia respecto del camino. Las siguientes palabras son del Sheikh Muzafer. La relación entre el sheikh y el derviche es un proceso complejo, místico y vital. En algunos aspectos se asemeja a la relación entre el esposo y la esposa. Sin embargo, en este profundo vínculo de aprendizaje, el acto de amor no es físico. La conexión se produce entre la boca del sheikh y el oído del derviche. Si la relación es pura, amorosa y sincera, se dice que un hijo es concebido en el corazón del derviche. El amor entre el sheikh y el derviche debe ser 100.000 veces más poderoso que la forma más elevada de amor entre un hombre y una mujer. Después de todo, luego de consumado el amor entre un hombre y una mujer, por lo general, ambas partes se dan la espalda y se olvidan uno al otro, al menos por un tiempo. Pero cuando se consuma el amor entre un sheikh y un derviche, nunca se separan. Por el contrario, sus corazones permanecen juntos, siempre, y ese amor nunca cesa. A pesar de que a menudo se designa al sheikh como siendo el sol y a los derviches como sus planetas, el sheikh también es como un espejo o un transmisor. Esto significa que la luz y las bendiciones que emanan del sheikh no le pertenecen, sino que provienen de Dios. Para ilustrarlo con otra metáfora, Dios es el océano, el derviche es una gota de agua y el sheikh es un río conectado con el océano. La gota aprende a hacerse una con el río y, finalmente, se convierte en una con el océano. Para que ocurra este proceso, la gota debe estar en contacto íntimo con el río y luego con el océano, hasta ser absorbido por una totalidad mayor. Este contacto se logra mediante la remembranza. ¿Por qué es necesario un guía espiritual? Un guía, desde su propia comprensión personal y la profundidad de su ser, le enseña a sus aprendices cómo acercarse y descubrir su propia naturaleza interior. La enseñanza en sí misma es una expresión de la voluntad divina. Como señala el Sheikh Rumi, con un guía puede que te conviertas en un verdadero ser humano. Sin un guía, seguirás como un animal. Mohammed Shafi, psiquiatra y estudioso de la tradición sufí, señala: los sufíes sienten que solo no se puede alcanzar la madurez. Sienten que es necesaria una guía y una disciplina. El camino está repleto de peligros, como ser preocupaciones egoístas, falsas visiones, interpretaciones erróneas de estados místicos, detención del desarrollo, fijación en un estado particular, atracción por ciertas drogas para crear falsas experiencias místicas y, con frecuencia, una abrumadora ansiedad e insensatez. En el mejor de los casos, el sheikh tiene la capacidad para darle a cada discípulo lo que necesita en cada etapa de su desarrollo. El sheikh al-Shabrawi fue descrito por uno de sus discípulos de esta manera: él era un mentor de una calidad excepcional,
un guía en el camino hacia la verdad, cuyo estilo fue siempre amable y cortés. Protegía a sus discípulos de todo lo fatigoso y aburrido. Cuando un estado espiritual amenazaba con abrumar a un discípulo, él lo conducía a tomarse una pausa. Y siempre que un discípulo se rendía a la indolencia, al descuido de sus actos de adoración y a la seducción de sus apetitos, el sheikh lo tomaba de la mano y lo ponía en movimiento. Ocho deberes de un sheikh. A pesar de que las técnicas de enseñanza y los estilos personales de los maestros varían mucho, el siguiente esquema, basado en las enseñanzas del imam al-Ghazali, es una guía excelente para entender el complejo rol que desempeña un sheikh. Número 1. El primer deber del maestro es ser comprensivo y amable con sus discípulos y tratarlos como trataría a sus propios hijos. Generalmente, el grupo de derviches que trabajan con un sheikh forman un círculo de estudio o de hermandad y compañerismo. Este grupo es como una familia, en la cual los derviches son hermanos y hermanas y el sheikh es el padre y la madre. En nuestra orden, cualquier contacto romántico o sexual entre el sheikh y derviche está absolutamente prohibido. Gran parte del crecimiento espiritual en el sufismo está basado en el amor y el apoyo mutuo entre los derviches en su amor por el sheikh y en el amor y comprensión que el sheikh siente por cada uno de ellos. Profundas transformaciones se vuelven posibles cuando los derviches descubren que el sheikh está completamente informado y consciente de sus faltas y debilidades y que, a pesar de eso, él los respeta y los ama. Sin esta atmósfera de amor y apoyo mutuo, poco o nada puede lograrse. Número 2. El segundo deber del maestro consiste en seguir el ejemplo de los profetas. Él no debe buscar una remuneración por sus servicios, ni tampoco debe aceptar recompensa ni agradecimientos. Esto está relacionado con la antigua tradición, tanto del judaísmo como del islam, que establece que no se puede aceptar dinero por enseñar las escrituras de Dios. El sheikh tampoco debería buscar recompensas inmateriales como alabanzas. Uno de mis colegas psicólogo dijo lo mismo acerca de la terapia, enfatizando que si necesitas elogios de tus pacientes, no deberías ser un terapeuta. Obtén esos elogios de tu familia y tus colegas y asegúrate de que tus pacientes sientan que todo el crecimiento que experimentan proviene de sus propios esfuerzos. De lo contrario, en lugar de pacientes saludables, estarás creando pacientes que dependen de ti. Número 3. El maestro no debe privar a sus discípulos de sus consejos, ni permitirles que intenten realizar algo para lo cual todavía no se encuentran calificados. El maestro debe ser flexible con sus enseñanzas. Al mismo tiempo, los aprendices demasiado ambiciosos necesitan ser desalentados de atribuirse deberes o prácticas que están más allá de sus capacidades actuales. El Sheikh Muzafer solía decir: no incrementes tus prácticas y deberes espirituales demasiado rápido. Pero toda vez que comiences una práctica, comprométete a mantenerla y perseverar en ella. Número 4. El maestro, para disuadir a sus discípulos de sus malas costumbres, debería hacerlo con sugerencias y recomendaciones en vez de hacerlo directamente y procediendo con amabilidad y simpatía en lugar de recurrir a recriminaciones odiosas. La disuasión directa destruye el velo del respeto y la admiración, invita al desafío y fomenta la terquedad. Mis maestros casi siempre se han negado a darme consejos de manera directa, incluso cuando se los pedía. Esta actitud hace que los aprendices se vean forzados a reflexionar por sí mismos, a atribuirse las consecuencias de sus actos y a responsabilizarse por sus logros y sus errores.
Con frecuencia, el sheikh ve faltas o malos hábitos en el derviche, pero lograr que el derviche vea sus propias faltas y que haga algo al respecto requiere amabilidad, compasión y paciencia. Según el sheikh Tosun, antes de que el sheikh le llame la atención a un derviche por sus faltas, son necesarias 3 condiciones. Primero, el derviche debe comprender la naturaleza de su falta. Segundo, el derviche debe estar en condiciones de reconocer que él podría tener esa falta. Y tercero, si un derviche comprende la falta y puede reconocerla como propia, aún así el sheikh debe abstenerse de señalarla hasta que el derviche esté listo para hacer algo al respecto. A veces, un derviche puede caer presa de un hábito o una adicción y es incapaz de hacer algo al respecto. Señalarle esa falta en ese momento solo haría que el derviche se sintiera culpable. Cuando la perspicacia del sheikh está combinada con amor y aceptación, el derviche es mucho menos propenso a negarlo o rebelarse contra él. Saber que está siendo visto claramente por su sheikh y que él lo ama a pesar de sus faltas, le da al derviche nuevas fuerzas y motivaciones para cambiar. Número 5. La persona que está enseñando una determinada ciencia no debería minimizar ni menospreciar el valor de otras disciplinas delante de sus aprendices. Un maestro sabio elogia las fortalezas y ventajas de otros maestros y escuelas y no dice nada respecto de sus faltas. Lo mejor es que el maestro encuentre algo positivo para decir acerca de todos y de cada tradición espiritual. Ocasionalmente he criticado a otras personas delante de mi sheikh y él siempre ha encontrado algo positivo para decirme de esas personas, incluso cuando sus comportamientos a mí me parecían completamente erróneos. He aprendido enormemente de su paciencia, su tolerancia y su fe. Número 6. El maestro debe limitar su enseñanza a lo que los estudiantes son capaces de comprender y no debe exigirles aquello que sus mentes no están en condiciones de captar, temiendo que desarrollen un sentimiento de disgusto respecto de la materia en cuestión o que terminen mentalmente confundidos. En una ocasión, un anciano fue a ver al sheikh Muzafer y le contó que sus médicos le dijeron que padecía de una enfermedad terminal. El hombre en cuestión no había sido particularmente religioso, pero ahora quería comenzar a leer el Corán. El sheikh Muzafer le dijo: «No empieces ahora con la lectura del Sagrado Corán. Mejor empieza leyendo el Masnavi del sheikh Rumi, que en realidad es un extenso comentario del Corán». El sheikh Muzafer sabía que ese hombre iba a decepcionarse rápidamente al tratar de entender el Sagrado Corán sin un sustancial periodo de preparación. Número 7. El maestro debería dictarle a sus aspirantes atrasados solo aquellos temas que sean claros y adecuados para sus limitados entendimientos y no debería mencionarles nada sobre los detalles. Las personas verdaderamente inteligentes no suelen estar por lo general orgullosas de su inteligencia. Esos conocen tanto sus fortalezas como sus debilidades intelectuales. Asimismo, las personas que son realmente hermosas raramente fanfarronean con su apariencia. Los que están convencidos de su inteligencia o belleza generalmente están mucho menos dotados en esos ámbitos que lo que ellos piensan. El problema básico es que no nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. El trabajo del maestro consiste en conducir a los aprendices de regreso a la realidad. Especialmente en las primeras etapas, el maestro tiene que estar plenamente consciente de las distorsiones en las mentes de cada uno de sus aspirantes. Número 8. Los maestros deben vivir acorde a lo que enseñan y no permitir que sus actos desmientan sus palabras.
En Occidente, por lo general colocamos en un pedestal a quienes escriben o hablan bellamente acerca de grandes verdades. Es hipocresía hablar acerca de la verdad y no vivir de acuerdo a ella. Esto puede debilitar o incluso destruir la fe de los aprendices al darse cuenta de que su maestro no practica lo que predica. Las palabras vacías no tienen efecto. En una ocasión le preguntaron a un sheikh acerca de la paciencia. Él se puso a hablar hermosamente acerca de la paciencia, utilizando palabras llenas de sabiduría, cuando de repente un escorpión lo picó en el pie, no solo una, sino varias veces. Pero no obstante, y pese al dolor, el sheikh no interrumpió su disertación. Cuando la audiencia finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido, todos se maravillaron de que el sheikh ni siquiera hubiera apartado el pie. Estaba explicando la paciencia, aclaró él, y difícilmente podía aconsejarles sobre este tema sin ponerme a mí mismo como ejemplo. Me habría sentido muy avergonzado ante Dios. Los 4 atributos del sheikh. Según Shafi, un psiquiatra y estudioso del sufismo, hay 4 grandes atributos que debe tener un verdadero sheikh: madurez, paciencia, conocer al discípulo y estar en el mundo libre de él. Primer atributo: madurez. Una palabra persa ilustra magníficamente este aspecto del maestro. El sheikh es una persona madura o cocinada, que conoce al mundo. Es decir, el sheikh es un ser humano maduro y experimentado que sabe de los encantos y las trampas del mundo, entiende a los demás y conoce el camino espiritual. Maestros así pueden comprender las pruebas, las tentaciones y los problemas de sus derviches. El Sheikh Rumi describe a su manera inimitable en qué consiste ser un guía sabio y cómo la personalidad se queja a medida que está siendo transformada. Un garbanzo salta hasta el borde de la olla en la cual está siendo hervido. ¿Por qué me haces esto?, pregunta. El cocinero lo empuja de regreso con el cucharón. No trates de saltar afuera. Tú crees que te estoy torturando, pero en realidad te estoy dando sabor, para que te mezcles con el arroz y las especias y te conviertas en amorosa vitalidad para un ser humano. ¿Recuerda cuando bebías de la lluvia en el huerto? Eso era para esto. Segundo atributo: paciencia. Al gran sabio sufi Ibn Arabi, su maestro le pidió que le explicara el significado del versículo del Sagrado Corán que dice: «No quiero de ellos ninguna provisión, ni quiero que me alimenten». Ibn Arabi pensó en silencio durante un rato y luego se retiró sin decir nada. 4 años más tarde regresó con su sheikh. Lo primero que le dijo su maestro fue: «Dime tu respuesta». Luego de 4 años, el momento ya está maduro para ella. La paciencia es esencial tanto para el maestro como para el discípulo. Es uno de los nombres o atributos divinos y se lo menciona frecuentemente en el Sagrado Corán. Una metáfora sufí habitual para la paciencia es la del fruto maduro. Si el fruto no ha madurado, su gusto es amargo y puede causar indigestión. Pero si esperamos a que el fruto madure, se vuelve dulce y nutritivo, y sus semillas maduras tienen el potencial para renacer y multiplicarse. Tercer atributo: conocer al discípulo. Los verdaderos maestros conocen los hábitos y personalidades de sus discípulos, y también están al tanto intuitivamente de sus pensamientos y estados interiores. Si un aprendiz entiende mal lo que se le está enseñando y actúa acorde a esa mala interpretación, se dice que a él se le computa un error, pero a su maestro se le computan 2.
El maestro debe saber lo que el discípulo es capaz de entender y en qué medida es capaz de malinterpretar. Cierta vez, alguien le pidió a un derviche que escribiera algunas historias sobre los poderes milagrosos de su sheikh. Ese mismo día fue convocado por su sheikh, y éste le preguntó qué estaba haciendo. Cuando el derviche le contó, el sheikh le aconsejó que no se convirtiera en un contador de historias, sino que más bien se esforzara para alcanzar el punto en el que otros contarían historias sobre él. Cuarto atributo: estar en el mundo pero libre de él. Actualmente, en la mayoría de las órdenes sufíes, se espera que los sheikhs tengan trabajos y familias, y que además sirvan a su congregación. En algunas órdenes se fomentaba el celibato, al menos durante las etapas iniciales del entrenamiento, para que los buscadores espirituales pudieran dedicarse totalmente a las prácticas del camino. En cierta oportunidad, un hombre se quejó con el célebre psicoanalista Sigmund Freud, aduciendo que todo lo que él escribió era acerca de la neurosis y las enfermedades mentales. Entonces, le pidió que describiera las características de un ser humano normal, maduro y saludable. Y Freud le contestó con elegancia: amar y trabajar. Para describir a un sheikh podríamos añadir: servicio y remembranza de Dios. El maestro sabe cómo lidiar efectivamente con la realidad cotidiana, pero no pierde de vista lo divino. Los maestros sufíes han sido artesanos, comerciantes, pescadores y tenderos. Muchos de los más grandes maestros espirituales han tenido trabajos humildes, como ser cargadores y aguateros. El sheikh y el camino. El sheikh y el camino sufí son dos mitades de un todo. Debes saber que los requisitos del camino son 6. El primero es renunciar a tus títulos y posesiones y a tu amor por ellos. Esto también implica renunciar a los pecados. El segundo es hacer las paces con todas las criaturas del mundo, no lastimar a nadie, ni de hecho, ni de palabra, y no negarle ayuda ni bondad a nadie. El tercero es desarrollar la capacidad para estar solo y no estar supeditado a otras personas. El cuarto es practicar el silencio, durante la meditación y en otras situaciones. El quinto es la capacidad para experimentar y tolerar el hambre y la sed, ayunando y reduciendo las preocupaciones por la comida y el alimento. El sexto es la vigilia, durmiendo poco y desarrollando la capacidad para la autoobservación. Los pilares del camino también son 6. El primero consiste en encontrar un guía, un pir. El segundo es la devoción y el amor por el pir. El tercero es obedecer al guía y seguirlo. El cuarto es renunciar a los deseos y creencias previas. El quinto es renunciar a las quejas y rechazos ante los consejos del guía. Y el sexto es constancia y perseverancia. Como médico del alma, el sheikh ha sufrido en carne propia la enfermedad de la separación y conoce de primera mano la efectividad de los remedios del sufismo. De la misma manera en que solo un adicto puede comprender los desafíos y las tentaciones de otro adicto, el sheikh comprende los estados y los desafíos del discípulo. Podemos vendarnos solos, pero no podemos operarnos a nosotros mismos. Análogamente, podemos realizar pequeños cambios en nosotros mismos, pero necesitamos la ayuda de un sheikh para llevar adelante el mucho más difícil y demandante proceso de transformación interior. Con frecuencia, ni siquiera podemos comenzar por identificar los cambios que son necesarios, porque carecemos de perspectiva respecto de nuestras propias personalidades.
La obediencia y la confianza plena en el maestro son pasos importantes para el discípulo novicio. En cierta oportunidad, el sultán Mahmud estaba sentado con sus más íntimos amigos y consejeros, bebiendo de un magnífico cáliz de cristal incrustado con gemas preciosas, una de sus más valiosas posesiones. Cuando todos estaban admirando el hermoso copón, el sultán se lo pasó a su visir y le dijo: «Tíralo al piso y destrúyelo». El visir respondió: «No puedo, mi sultán. Es demasiado precioso y no me atrevería a romper uno de tus mayores tesoros». Acto seguido, el sultán le fue entregando el copón a cada uno de sus consejeros, dándoles la misma instrucción, y todos se negaron a romperlo. Finalmente, el sultán le entregó el cáliz a Ayaz, su compañero más leal y confiable. Ayaz inmediatamente lo estrelló haciéndolo pedazos. Todos los demás estaban sorprendidos y molestos. Cuando el sultán le preguntó por qué había roto el copón, Ayaz contestó: «Mi sultán, sabía que ese cáliz era muy valioso, pero para mí tus órdenes valen mucho más que cualquier tesoro. Ni soñaría con rechazar tus deseos, y entonces hice inmediatamente lo que me dijiste que hiciera». El sultán sonrió y, mirando a los demás, dijo: «¿Ahora entienden por qué lo amo y favorezco más que a ustedes? Lo mejor es que la obediencia a nuestro sheikh sea como la demostrada por Ayaz hacia el sultán Mahmud. Cuando un derviche ha alcanzado la estación del nafs sereno, puede que sienta la inclinación de enseñar a otros. En esta estación, el individuo es apto para convertirse en maestro, pero un maestro sabio generalmente hace que el derviche espere aún más antes de iniciarlo como sheikh. Soy especialmente partidario de la siguiente descripción respecto del rol del sheikh. Es posible, además, que experimentes en esta estación del nafs sereno el deseo de liderazgo, de fama, de enseñar a otras personas y de convertirte en sheikh para reunir a la gente y que pueda ser guiada por tus manos y así recibas la recompensa de Dios. Cuidado con esto, porque es una trampa del ego. Pero, en cambio, si es Dios quien así te posiciona en esta estación, Él hará que seas conducido y te vestirá con el ropaje de sheikh sin esfuerzo de tu parte, es decir, sin desearlo ni buscarlo. Cumple pues con la voluntad de Dios, porque eso será mejor para ti que el aislamiento. El signo de esto es que tus hermanos te amarán y obedecerán, mientras no te consideres mejor que ellos, y en cambio consideres que ellos son mejores que tú, y que estás en deuda con ellos por su creencia de que son inferiores a ti y por el respeto que te demuestran. Si es así como es entre vosotros, entonces guíalos gentilmente, respétalos, enséñales a amar el camino, sé humilde con ellos y agradécele a Dios que te haya concedido esta posición de la cual no eres digno. El entrenamiento de un nuevo derviche. Generalmente, un sheikh no acepta inmediatamente a alguien como derviche. En el camino sufí se requiere de paciencia, compromiso, sinceridad y devoción. No cualquiera está listo para ingresar en él. En nuestra orden, las personas que quieren convertirse en derviches comienzan por asistir regularmente a nuestras reuniones semanales. Se les alienta a que realicen toda clase de preguntas al sheikh, lo que le brinda a éste la oportunidad para evaluar su sinceridad y su estado interior. También se espera que comiencen leyendo algunos de los libros de sufismo de nuestra orden. A menudo, a ese potencial sufí se le asigna un derviche antiguo y experimentado
para que conteste sus preguntas de manera privada y para que le enseñe cómo realizar las oraciones y las demás prácticas básicas. Antes de aceptarlo como derviche, el sheikh generalmente convierte al aspirante en un mujib, es decir, un estado intermedio definido como amigo de la orden. Mujib literalmente significa amante, y nadie puede estudiar el sufismo en profundidad ni ninguna otra cosa sin amarlo. En el pasado, una práctica común en algunas órdenes sufíes consistía en probar a los aspirantes por el plazo de 3 años antes de iniciarlos como derviches. Los sheikhs sufíes observan la siguiente regla. Cuando un novicio se une a ellos con el objetivo de renunciar al mundo, lo someten a la disciplina espiritual por espacio de 3 años. Si cumplen con los requisitos de esta disciplina y está todo bien, se le inicia como derviche. De lo contrario, declaran que no puede ser admitido en el camino. El primer año está dedicado al servicio de la gente. El segundo año al servicio de Dios. Y el tercer año a vigilar su propio corazón. La siguiente historia nos ilustra el proceso de entrenamiento de un nuevo derviche. Un hombre llamado Shibli se presentó ante Junaid para expresarle su anhelo de convertirse en su discípulo. Shibli había sido el gobernador de una importante región de Persia y había renunciado a su posición para seguir el camino del sufismo. Le dijo a Junaid: se te recomienda como a un experto en perlas de sabiduría. Por favor, dame una o véndemela. Junaid contestó: tú no podrías pagar el precio si te la vendiera, y si te diera una a cambio de nada, no llegarías a comprender su valor. Debes hacer lo que yo hice. Sumérgete en el mar y espera pacientemente hasta que consigas tu propia perla. Shibli le preguntó a Junaid qué debería hacer para convertirse en su discípulo, y Junaid le dijo que fuera y vendiera azufre durante el plazo de 1 año. Cuando Shibli regresó, Junaid le dijo que su trabajo únicamente había aportado notoriedad y ganancias, y que ahora debía ir a mendigar durante otro año. Shibli regresó 1 año más tarde y Junaid le dijo: ahora te das cuenta de tu propio valor. Has encontrado que no vales nada ante los ojos de los demás. Regresa a tu provincia de origen y pídele perdón a quienes gobernaste. Entonces, Shibli fue casa por casa hasta que solo quedaba un hombre a quien había perjudicado. Siguió buscando, pero no pudo encontrar a ese hombre. Finalmente, Shibli distribuyó 100.000 dirhams en caridad, pero aún así su corazón no podía encontrar sosiego. Luego de 4 años, Shibli regresó con Junaid. El sheikh señaló que todavía quedaban en él trazas de esplendor y orgullo, y entonces le ordenó que mendigara por otro año más. Todos los días, Shibli le llevaba a Junaid lo que había recibido en caridad y éste lo distribuía entre los pobres. Después de transcurrido otro año, Junaid finalmente aceptó a Shibli como su derviche y le dijo que sirviera a todos los otros derviches. Luego de 1 año de servicio, Junaid le preguntó a Shibli qué pensaba acerca de sí mismo. Shibli contestó: me considero la más ínfima de todas las criaturas de Dios. Entonces Junaid afirmó: ahora sí, tu fe está completa. Junaid le prescribió a Shibli la más difícil y amarga de las medicinas para erradicar de él toda tendencia al orgullo y el engreimiento. Le llevó muchos años a Shibli liberarse de esos rasgos de carácter, pero finalmente pudo convertirse en uno de los más grandes maestros del sufismo. Sheikhs verdaderos y falsos.
A lo largo de la historia del sufismo han existido unos pocos grandes sheikhs, muchos sheikhs sinceros y también algunos que eran corruptos. Lo mismo ocurre en la medicina. Algunos doctores explotan a sus pacientes o los maltratan por ignorancia o soberbia. Pero la explotación o la ignorancia de unos pocos no significa que toda la ciencia médica deba ser ignorada o desacreditada. Los que saben afirman que un discípulo sincero encontrará la verdad incluso por medio de un maestro falso o ignorante. Por supuesto que un falso maestro puede ser peligroso, espiritualmente o incluso físicamente. Los buscadores deben usar sus mejores facultades de discernimiento e inteligencia al elegir un maestro. El Sheikh Rumi escribe: los verdaderos maestros derriban el ídolo que el discípulo hace de ellos. Uno de los signos de los maestros sinceros es que no permiten que los discípulos los pongan en un pedestal. Lo mejor es que el aspirante a derviche emplee algún tiempo visitando a un grupo sufí con una mente abierta, crítica y objetiva. Solo después de haber alcanzado toda la confianza y certeza posible, es que debería solicitar la iniciación y aceptar a alguien como su sheikh. Y aún así, el fundador de nuestra orden insistía en que las puertas permanecerían siempre abiertas y que las personas se sintieran libres de retirarse si hicieron una elección equivocada. Hazrat Inayat Khan, fundador de la orden sufí de Occidente, escribe: surge entonces la pregunta acerca de cómo encontrar al verdadero gurú o maestro espiritual. Muy a menudo, la gente tiene dudas y no pueden distinguir si el gurú que están viendo es verdadero o falso. Las personas frecuentemente entran en contacto con falsos gurúes en este mundo tan repleto de falsedades. Pero en algún momento de su búsqueda, el verdadero buscador, ese que es sincero consigo mismo, siempre encontrará la verdad, porque es su propia fe, su propia honestidad, su búsqueda sincera, las que se convierten en la antorcha que lo guían. El verdadero maestro está adentro. El amante de la realidad es el ser sincero de uno mismo. Y si alguien realmente está buscando la verdad, tarde o temprano encontrará a un verdadero maestro. Y suponiendo que alguien entra en contacto con un falso maestro, ¿entonces qué? Entonces, el uno real, Dios, convertirá al falso maestro en uno verdadero, porque la realidad es más grande que la falsedad. Interpretación de sueños. En la tradición de la orden Sherraji, la interpretación que hace el sheikh de los sueños del derviche es considerada un don de Dios. No hay una escuela donde se enseñe a interpretar sueños. Es un secreto entre el intérprete y Dios, quien le inspira al intérprete el significado de los sueños. Una vez, un hombre le contó un sueño a su sheikh. El sheikh le indicó que debería ir a un negocio en particular en donde encontraría a 3 personas hablando entre sí, y que esa conversación contenía la interpretación de su sueño. El hombre encontró que efectivamente había 3 personas en ese negocio y que su conversación era una clara interpretación de su sueño. Algunos sheikhs le han dicho a sus derviches que fueran a una mezquita en particular el día viernes y que encontrarían la interpretación de su sueño en el sermón. Existen básicamente 3 tipos de sueños. En el primer tipo, es Dios quien envía directamente las imágenes del sueño y éste no necesita interpretación. Es como si una persona conversara con otra. Personas de todas las nacionalidades y religiones tienen esa clase de sueños divinamente inspirados.
El segundo tipo de sueños es el inspirado angelicalmente. Estos sueños necesitan de aclaraciones e interpretaciones. El sheikh puede interpretar el sueño o hacer un comentario sobre su simbolismo con la finalidad de aconsejar a todos los presentes. O puede que el sheikh dé una interpretación exclusivamente personal dirigida solamente a la persona que soñó. El tercer tipo de sueños es inspirado por Satanás o por el nafs. Esta clase de sueños no se interpreta, y en lugar de hacerlo, el sheikh dirá que Dios nos proteja. De esa manera, un sheikh puede ayudar a prevenir consecuencias negativas. Es muy importante, por lo tanto, que los derviches les relaten los sueños a sus sheikhs. Cuando a uno se le concede el don de interpretar los sueños, el primer paso consiste en saber discernir cuál es la categoría a la que pertenece el sueño, si es de inspiración divina, angélica o satánica. Cuando el derviche le cuenta un sueño a su sheikh, éste puede identificar el nivel de su desarrollo espiritual. No necesita conocer la historia pasada ni las experiencias del derviche, ni si cumple con sus oraciones o si está pecando. Los sueños son el lenguaje de Dios y el sheikh es inspirado para comprenderlo. Cuando el sheikh descubre el estado del derviche, no lo rechaza. De hecho, puede que ni siquiera critique al derviche directamente. Más bien, y para ayudar al derviche, puede que se dirija en general a todos los que están reunidos a su alrededor. El derviche que necesite cambiar, si es sincero y está atento, entenderá que se le está hablando directamente. Había un joven estudiante que amaba mucho al profeta. Le suplicaba a Dios que lo ayudara a estudiar mucho y a tener éxito porque quería convertirse en juez de la ciudad de Medina, la ciudad del profeta. Incluso prometió que si llegaba a convertirse en juez de Medina, daría todo lo que tuviese en sus bolsillos a cualquiera que le pidiera dinero. Al joven le fue muy bien en sus estudios y años más tarde fue elegido juez supremo de Medina. En su camino a Medina se detuvo en la ciudad de Damasco. Allí vio un mendigo que estiraba su mano diciendo: «Por el amor de Dios, dame algo de dinero». Entonces el recientemente designado juez puso su mano en su bolsillo y sacó 5 piezas de oro, todo el dinero que tenía, y se lo entregó al mendigo en carácter de caridad. Cuando el juez finalmente llegó a Medina, fue a visitar la tumba del profeta. Cuando entró en la mezquita del profeta, vio a un hombre durmiendo allí con sus pies apuntando hacia la tumba. Al juez lo encolerizó que alguien pudiera ser tan irrespetuoso y pateó al hombre y lo regañó. Al hombre se lo veía triste mientras juntaba sus pertenencias y se alejaba de la tumba. Luego, el juez fue a su casa y se puso a dormir. Soñó que el hombre que había pateado había ido a quejarse con el profeta. El profeta se volvía hacia el juez y le preguntaba por qué lo había pateado, y éste respondía que se enojó por semejante falta de respeto. El profeta sugirió que podría haber sido más amable, y le dijo a los 2 hombres que se abrazaran y se perdonaran mutuamente. Cuando el juez se despertó, era casi la hora de rezar, así que se dirigió a la mezquita y allí encontró nuevamente al hombre dormido con sus pies apuntando hacia la tumba. Esta vez, el juez besó los pies del hombre y le dijo: «Por favor, te imploro que me perdones». El hombre lo miró y le contestó: «¿Por qué tanta preocupación? Hace tan solo unos momentos, ¿no nos disculpamos y abrazamos en presencia del profeta? Además, aquí tienes las 5 piezas de oro que me diste honrando tu promesa. Ayer por la noche hice lo que hice deliberadamente para que pudieras soñar con el profeta». El profeta José fue uno de los más grandes intérpretes de sueños.
Cuando era niño, soñó que 11 estrellas y el sol y la luna se prosternaban ante él. Su sueño había sido angelicalmente inspirado y su significado no resultaba claro en lo inmediato. Años más tarde, sus 11 hermanos y sus 2 padres se prosternaron ante él luego de que obtuviera un gran cargo y poder en Egipto. Cuando José fue encarcelado, él interpretó en prisión los sueños de otros 2 prisioneros que habían trabajado en el palacio del faraón. A uno de ellos le dijo que iba a ser perdonado y que se le iba a restituir en su antiguo puesto. Al otro le dijo que iba a ser ejecutado. Según una tradición, los hombres empezaron a reírse y le dijeron que en realidad no habían tenido esos sueños, que solo estaban bromeando. Entonces José replicó que aunque así fuera, ellos le habían pedido su interpretación, y Dios haría que sus palabras se convirtieran en realidad. Y de hecho, tal como José lo había predicho, el primer hombre fue perdonado y el segundo fue ejecutado. Podemos aprender 2 lecciones importantes de esta historia. La primera es que no debemos relatar sueños inventados. La segunda es que no deberíamos pedirle a cualquiera que interprete nuestros sueños. No puedes aprender a interpretar los sueños estudiando sin importar lo mucho que te esfuerces, porque este don viene únicamente de Dios y por inspiración. En una atmósfera de amor y confianza, podemos comenzar a sanar nuestros corazones del dolor y las heridas que hemos recibido en este mundo. Con la ayuda de Dios, la guía de un sheikh y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas a lo largo del camino, podremos llegar a transformarnos en verdaderos seres humanos. Ejercitarse en el aprendizaje. Trabajando con un maestro. Durante un día, elige a uno de tus amigos o familiares para que sea tu guía espiritual. Elige a alguien por quien sientas una gran estima y con quien pases gran cantidad de tiempo durante el día. Reza para que Dios guíe a la persona que has elegido para que te apoye y te aconseje lo que necesitas. Además, no le digas a nadie sobre esta práctica hasta que haya concluido. Toma la firme resolución de tratar lo que sea que te diga tu guía como si eso proveniese de un verdadero sheikh. Comprométete a que actuarás siguiendo el consejo recibido, a menos que claramente contradiga la ley o esté en contra de tus principios éticos y morales. Presta atención a tus reacciones internas en este ejercicio. ¿Qué clase de resistencias hay en ti? ¿Piensas que tendrías la misma resistencia si estuvieras realmente en una relación sheikh-derviche? ¿Qué otros pensamientos y emociones te han surgido a lo largo del día? Trabajando con cuentos sufíes. Los sheikhs sufíes han utilizado durante siglos cuentos e historias para enseñar a sus derviches. La tradición de utilizar historias y parábolas para señalar sutiles verdades espirituales se remonta hasta Jesús e incluso antes. En algunos grupos modernos, el trabajo con historias sufíes se ha convertido en una de sus prácticas centrales. Luego de escuchar la historia a continuación, pregúntate lo siguiente. ¿Tiene la historia relevancia respecto de tu propia experiencia de vida? ¿Sientes que la historia te habla a ti directamente? Si es así, ¿qué te dice? No trates de intelectualizar o teorizar acerca del significado de la historia. Más bien, concéntrate en su relevancia directa respecto de tu propia experiencia. Vuelve a escuchar la historia varias veces. En cada ocasión, toma la perspectiva de un protagonista diferente. Esto puede incluir animales u objetos. Nuevamente, sin teorizar ni intelectualizar,
Nota cómo las experiencias y las acciones de los diferentes personajes se relacionan con tu propia vida. ¿Alguno de ellos te aporta una nueva perspectiva respecto de tu experiencia de vida? Además del cuento siguiente, puedes practicar este ejercicio con cualquiera de las historias que encuentres en este libro. Hay además varias colecciones excelentes de cuentos sufíes con enseñanzas. Había una vez un país en el cual todos los hombres eran reyes y todas las mujeres eran reinas. La gente allí era feliz en todo sentido y el país era maravilloso más allá de lo que puede ponerse en palabras. Un día, los padres del joven príncipe Adam le dijeron que tenía que abandonar su patria. A cada príncipe y princesa se le requería que ingresaran al mundo a modo de prueba. Esa prueba prepararía a Adam para el reinado. Desarrollando su voluntad y su vigilancia, él podría crecer como un verdadero ser humano. Esta tradición había sido desde siempre una costumbre en su comarca y seguiría vigente mientras el país existiera. El príncipe Adam se preparó para la travesía. Su familia le proveyó de alimentos especiales y de otros recursos para su protección. Su misión consistía en viajar de incógnito hasta cierto país y regresar con cierta joya que era custodiada por un gran monstruo. En su camino, Adam se encontró con alguien que tenía una misión similar. Juntos mantuvieron vivos los recuerdos de su maravillosa patria y de sus orígenes reales. Sin embargo, el aire y el agua del nuevo país comenzaron a cambiarlos, al punto de que ambos olvidaron finalmente sus orígenes y sus misiones. Durante años, Adam vivió en ese nuevo país, trabajando para ganarse el sustento de una vida sencilla. La gente de su tierra natal finalmente se enteró de su difícil situación y trabajaron juntos para lograr que Adam recordara su pasado. A través de medios que hoy no podemos comprender, le enviaron un mensaje que decía: «Despierta. Eres un príncipe, tienes una misión que cumplir y una patria a la cual regresar». Una vez que Adam recordó, se dispuso a ir en búsqueda de la joya. Utilizó sonidos especiales para hacer que el monstruo cayera dormido y se apoderó de la preciosa joya. Luego Adam rastreó la huella de los sonidos del mensaje que lo había despertado y encontró el camino de regreso a su hogar. Aprendiendo a aprender. Todas las cosas y todas las personas pueden enseñarnos si estamos abiertos a ello. Durante una semana, concéntrate en registrar en tu bitácora lo que has aprendido cada día. Incluye cómo lo aprendiste y de quién o de qué. Una vez, un sheij le preguntó a un derviche: ¿quiénes son los inteligentes y quiénes son los realmente sabios? Cuando el derviche dijo que no lo sabía, el sheij le contestó: las personas inteligentes son las que aprenden de sus propios errores, y las verdaderamente sabias son las que aprenden de los errores de los demás. Por lo tanto, trata de aprender de todas las personas con las que te encuentres. Şeyhimin illeri uzaktır yolları açılır.